Bueno, pues mire que hemos estado iniciando una serie de estudios acerca del estudio de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, hablábamos la semana pasada acerca de que es un poco compleja cuando nosotros no sabemos de Jesucristo. Si usted no ha sabido de Jesucristo, si usted, el Espíritu Santo, no ha venido, no en bautizo, sino al momento de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Nos da entendimiento, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y cuando dice nos guía a toda la verdad, pues entonces verdad es Cristo, Cristo es la palabra, nos guía la palabra. Amén. Entonces la palabra de Dios es compleja cuando no se tiene ese beneficio del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros lo tenemos. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. Bueno, entonces no debe ser muy difícil aprender la palabra de Dios. Amén. Quiero que vayan conmigo a un texto bíblico que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Recuerde que si va a los anuncios, en el app de la iglesia de los anuncios en WhatsApp, ahí les mandé este manual. Y ahí lo pueden llevar y estoy en la página 8. Amén. Bien, entonces dice así, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 16 al 17. En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, más bien todos me desampararon. No se les tome en cuenta, pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan, y fui librado de la boca del león. Quiere decir que Dios, ¿verdad?, nos habla acerca de que nosotros debemos de presentar la palabra. ¿Sí? No va a ser sencillo. A veces cuando tú vayas a hablar la palabra de Dios te vas a tener que quedar solo, ¿sí? Y solamente vas a sentir la presencia de Dios a tu lado. A veces la gente no va a querer aceptarlo, hermano. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces no vamos a poder nosotros, ¿verdad? Si a Cristo lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Pero lo importante es que con el conocimiento de la palabra nosotros tenemos acceso a una llave, ¿sí?, para un cajón grande de bendiciones. Y esas bendiciones nos ayudan, nos capacitan, nos preparan para que nosotros podamos estar listos para llevar la palabra a alguien más. Amén. Mire lo que dice la introducción. Este capítulo introduce la Biblia, es la palabra escrita del Dios verdadero. La palabra Biblia, como les había dicho, representa biblios. Y según la Biblia, para nosotros contiene 66 libros, perdón. Estos se pusieron de acuerdo en el tiempo del concilio de Nicea, allá por el año 325. Empezaron a ver qué libros pudieran ser inspirados por Dios, ¿verdad? Y se dio un canon, que son las reglas que hablamos la semana pasada, de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, a través de ese canon poder saber si un libro es inspirado o no de parte de Dios. Ahora, con el tiempo y con los concilios fueron añadiéndose nuevos libros, ¿verdad? Y hay otras Biblias que contienen más libros. Unos tienen 70, otros 73. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque esos fueron añadidos más adelante. Entonces aquí nosotros vemos que contamos con los 39 libros del Antiguo Testamento, que era el canon que existía en tiempo de Cristo, y posteriormente con los 27 libros y cartas que componen el Nuevo Testamento. Bien, ¿cuántos evangelios tiene el Nuevo Testamento? 5. Recordemos que Pablo le llama a su conjunto de cartas mi evangelio. Entonces en realidad también es un evangelio, ¿verdad? Y aunque no es sinóptico con los otros 4, quiere decir que no es similar a los otros 4, en realidad sigue siendo un evangelio. ¿Por qué? Porque habla la nueva noticia de Jesucristo. Entonces nosotros ahí lo vemos, ¿verdad?, como un quinto evangelio. Aunque se pueden catalogar, ¿verdad?, como 4 evangelios por ser sinópticos, y las cartas de Pablo las han dejado como cartas. Pero si nos vamos a lo que se escribió, pues en realidad, ¿verdad?, es un quinto evangelio. La Biblia más o menos tuvo alrededor de 40 diferentes personajes que escribieron, ¿verdad?, cada uno de los libros y cartas, en un periodo más o menos de 1500 años. Quiero que vaya a Jeremías 36:2. Creo que yo me regresé a este pedazo para que podamos entender, ¿verdad? Yo les había hablado acerca de cómo Jeremías en realidad no escribió, ¿verdad? ¿Quién lo escribió?
Baruch. Baruch escribió. A ver, déjame por mi Biblia. Si no me equivoco, habíamos hablado que en el capítulo 45 de Jeremías. Sí, ¿verdad? Capítulo 45 de Jeremías nos dice, ¿verdad?, que Baruch escribió. A ver, vaya para allá, porque yo le puedo estar cuenteando y usted se está creyendo todo, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí el capítulo 45. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Neherías, cuando éste escribía en el libro las palabras de la boca de Jeremías. Entonces quiere decir que Dios era el autor, ¿sí? Jeremías era el portavoz y por supuesto, ¿verdad?, el escritor vino a ser Baruch. ¿Por qué? Porque tal vez en ese tiempo Baruch tal vez estaba más estudiado, tal vez sabía escribir, o tal vez a Jeremías no le gustaba escribir, ¿verdad? A veces a nosotros no nos gusta hacer ciertas cosas. ¿A cuántos no les gusta hacer ciertas cosas dentro de la iglesia? Amén. A muchos nos gusta ser maestros, a otros nos gusta hacer otras cosas, pero no siempre nos gusta lo mismo. Amén. Amén. ¿Sí? La cocina, ¿les gusta a todos? El aseo. Amén. Bueno, pues muy pocos amenes, oye. Maestros, ahí van subiendo de tono. ¿Quién quiere ser pastor? Pues todos digan amén. No puede ser que nadie quiere, ¿verdad? Bien. Fíjense lo que dice aquí. Apocalipsis 1:19. Así que escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. Quiere decir que Dios siempre abrillaba a la gente, ¿verdad?, para que estos fueran y escribieran las palabras que se les estaba diciendo. Hay ciertas divisiones que sufre la Biblia, ¿sí? Pero quiero que me acompañen a hablar un poquito acerca de estas. Dice en la página 9, ¿sí? En la página 10, si los que me están siguiendo. Divisiones adicionales. Bueno, la Biblia está hecha entre el Antiguo Testamento, que cuenta 39 libros, 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Han de saber ustedes que en el original no estaba dividida en capítulos y versículos. Esos se añadieron después. Es por eso que cuando Cristo hablaba acerca de la Escritura, decía él, como está escrito en los profetas o como está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Él no andaba diciendo, ¿verdad? Jeremías 3:33, o no andaba diciendo, ¿verdad?, como dijo allá Ezequiel capítulo 4, verso 5, no, no había versos ni capítulos, ¿verdad? Era la escritura, estaban hechas ¿en qué? En papiros, muchos de ellos eran transcritos porque no siempre tenían los libros originales, pero se habían hecho copias para que cada sinagoga tuviera acceso a algunos de los pergaminos. Y al terminar, ¿verdad?, de recibir esa instrucción, entonces ellos empezaban a seguir las instrucciones que la palabra de Dios decía. No sé si ustedes se acuerdan, en el tiempo del rey Josías se habían extraviado los libros de la ley, ¿se acuerdan? Nadie había sabido nada de ellos, pero dice que cuando fueron y empezaron a hacer, ¿verdad?, ciertas excavaciones ahí, ciertos movimientos, dice que dieron y hallaron los libros de la ley. Amén. Y dice que cuando el rey los vio, ¿qué fue lo primero que hizo? Rasgó sus vestidos y dijo, hemos pecado gravemente contra Dios. ¿Por qué? Porque sin la Biblia no tenemos dirección. Si nosotros no tenemos, ¿sí?, los profetas, si no tenemos los evangelios, no tenemos dirección. Pablo dejó sus cartas escritas para que nosotros tuviéramos dirección. Mire, tal es así que lo voy a llevar a la segunda carta de Timoteo. Vaya conmigo, para que usted vea que sí lo dejaron como una dirección para nosotros. Mire lo que dice la segunda carta a Timoteo. Y vamos a ir por allá, por el capítulo 2. Mire lo que dice aquí. ¿Qué nos dice el capítulo 2, verso 1? Mire lo que dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces le estaba dando instrucciones, ¿verdad?, de cómo llevar su vida él y su ministerio. Amén. Ahora, no era lo único. Quiero que me siga ahora a otra parte de la Escritura. Mire lo que dice el capítulo 3.
ahí mismo en la segunda carta de Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir? Que también nos profetizaba, nos dejaba en claro cómo serían los tiempos más adelante, ¿sí? Entonces es un libro instructivo, hermano, para que usted pueda seguir esa instrucción. Ahora, y este es el último que les voy a dar. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y mire lo que dice aquí, en el verso 14. Hasta cómo debemos de manejarnos dentro de la iglesia. Mire lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que nos dejó instrucciones de cómo conducirnos también dentro de la casa de Dios. Entonces la Biblia es un libro de instrucciones, hermano, que nos pueden ayudar. Y Jesucristo dice, escudriñala, porque en ella os parece que está la vida eterna. Quiero que vengamos a Efesios, ¿sí? Capítulo 1, verso del 9 al 11. Y ahí vamos a ver nosotros que Dios nos enseña a través de la Biblia el misterio de su voluntad, ¿sí? Quiere decir que yo cómo voy a saber si estoy o no agradando a Dios, cómo voy a saber si lo que estoy haciendo es correcto o no. Pues la Biblia es la guía, ¿sí? La Biblia es el manual. Amén. Mire lo que dice Efesios 1 del 9 al 11. El que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, en que en Cristo sean reunidas, ¿sí?, bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Quiere decir que en realidad la Biblia es, como nos dice ahí, lo que Dios dio a conocer. Es un misterio que Dios dio a conocer. Quiero que vayan conmigo ahora a los libros de la ley. La Biblia está dividida en ciertos, ¿sí?, grupos de libros, si nosotros así lo queremos ver. Los primeros libros son los 5 libros que nos habla de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, la semana pasada yo di un poco, ¿verdad?, acerca de cada uno de los libros y algún tipo de carácter que tenían en el original hebreo. Pero aquí lo que realmente nos habla, vamos a desglosar la Biblia como está escrita. Y una de ellas son los 5 libros de la ley. ¿Por qué se les conoce como los 5 libros de la ley? Porque se le dieron a Moisés y en ellos están las leyes, preceptos y estatutos que Dios ordenó al pueblo para que anduvieran en ellos. Amén. Amén. Primeramente, ¿verdad?, nosotros vemos que estos 5 libros no solamente armonizan, sino que son el fundamento, ¿verdad?, que Dios dejó establecido para que a través de ellos pudieran edificar los profetas y posteriormente pudiéramos ver el cumplimiento en las Escrituras a través de Cristo. Y más adelante Pablo nos trae la revelación y nos dice, porque nosotros estamos edificando ¿sobre qué? Sobre la ley y sobre los profetas, ¿verdad? Quiere decir que con el Nuevo Testamento se sellaría la palabra profética y ahí acabaría, ¿verdad? Estos libros Dios los permitiría que se juntaran de esta manera para que fuera una forma, como dice aquí, de testamento o una forma de herencia para que nosotros pudiésemos guiarnos a través de ella. Ahora, quiero que vayan a 3 partes, ¿sí? Uno que me lea Éxodo 20, capítulo 20, verso del 3 al 17. Otro se va a ir a Deuteronomio 6, 5 y otro a Levítico 19, 18. Ahora, estos 3 son los más importantes de toda la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Éxodo 20 del 3 al 17 encontramos los mandamientos y encontramos el mandamiento que es superior sobre todos los demás, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Amén. Ahora, ese es el mayor de los mandamientos. Después viene Deuteronomio 6:5. ¿Qué nos dice? ¿Y qué nos dice Levítico 19, 18? Amén. Dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jehová. Ahí está. ¿Qué dice? No tendrás rencor, ¿sí? Ni te vengarás. ¿Cuántos son vengativos? Me la hizo, me la paga. ¿Cuántos son rencorosos? No saben perdonar. O no lo hacen tan fácil, ¿no? Entonces, le voy a decir una cosa. El Señor nos está hablando a través de mandamientos, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que hay cosas que Dios espera de nosotros. Amén. Ahora, yo les dije, estos son los 3 versos más importantes de toda la ley. Pero, ¿cuál es el corazón de la ley? Quiero que vayan al capítulo 6, ¿sí?, de Deuteronomio. Y ese, ¿sí?, se le considera como el corazón de la ley. Y nos dice el verso 4, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo, a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa, andando en el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, las atarás como señal a tu mano y las pondrás como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Aleluya. Así que Dios nos está hablando, hermano, que el corazón de la ley es escuchar a Dios y saber que Él es uno. Amén. Entonces es bien importante para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque este es el corazón de la ley. Es un equivalente al corazón del Nuevo Testamento, lo cual es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son textos muy importantes, o lo podemos simplificar, son revelaciones muy importantes, porque todo esto fue inspirado y revelado por el Espíritu Santo. Amén. Bien, después de esos 5 libros, vienen los libros de historia. Son 12 de ellos. Y entre ellos, ¿verdad?, vamos a encontrar desde Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de Josué, como lo dijimos antes, estamos hablando de todas las victorias y de todas, ¿verdad?, la repartición de la tierra. Cuando hablamos en Jueces, estamos hablando en realidad de una generación que se levantó y que en realidad no conocía al Señor. Posteriormente hablamos en el primero y segundo libro de Samuel, donde aparece la historia y entra y se introduce a la historia de los primeros reyes de Israel. Más adelante, cuando vemos nosotros primero y segundo libro de los reyes, vemos toda la genealogía, al igual que Crónicas, de todos los reyes de Israel. Amén. Amén. Viene Esdras, el cual, ¿verdad?, nos habla que se encontraba en algún tipo de cautiverio y cómo vino el éxodo de ese cautiverio. Posteriormente vemos a Nehemías, el cual, estando en presencia del rey, ¿verdad?, halló gracia delante de él y empezó a reedificar Jerusalén. Y esta reedificación fue muy importante porque de ahí marca la fecha a cual aparecería el Mesías. Según Daniel nos dice, ¿verdad?, que cuando en su revelación él oyó, le dijo, sabe pues y entiende que desde que se dio la orden para reedificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe hay cierta cantidad de tiempo. Quiere decir que Nehemías, sí, y lo que sucedió en su libro alertó y que empezó a hacer que caminara el reloj de Dios, ¿sí? Quiere decir que a veces nosotros pensamos que hay cosas que hacemos y que no están afectando en el plano espiritual, pero sí afectan. Muchas veces con tus decisiones tú estás marcando la diferencia en tu familia. Estás marcando la diferencia de lo que puede pasar con tus hijos, con tu marido o con tu mujer. Cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, pero cada decisión debe de ir, sí, consultada con el Señor. Y a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, es que yo no oigo la voz de Dios, pero Dios te hace sentir porque Dios te habla de una manera y tú ya has aprendido a conocer esa manera.
Hay gente que sueña, hay gente, ¿verdad?, que sí puede escuchar la voz del Señor, puede percibirla. Hay otras personas, ¿verdad?, que a través de circunstancias, hay otros que dicen, es que si no tengo paz no lo hago. Hay otras personas que dicen, normalmente Dios me hace sentir inquietud. Entonces, todos sabemos cómo Dios nos habla de alguna u otra manera. Así que cada decisión que usted tome, tómela de la mano de Cristo, porque eso es lo único que le garantiza el éxito. Amén. Bien, vamos a ir más adelante. Hay otros libros que son de poesía. Quiero que vaya conmigo porque estos son desde Job hasta Cantares de Salomón. Job, nosotros vemos, ¿verdad?, que fue un libro que se escribió en poesía. Muchas veces se llegó a pensar que en realidad esta historia era solamente un libro poético donde se ilustraba algún tipo de historia, como un tipo de parábola, para que la gente pudiera reflexionar en su vida y en la vida del Señor. Pero en realidad, en el libro de las Crónicas viene citado la genealogía de Job. Ahí aparece Job, ¿sí? Entonces, quiere decir que es un libro auténtico, es un libro verdadero, es un libro que realmente es una historia real que sucedió y que nos dice cómo opera el mundo espiritual. Es tan real que muchas de las cosas que se describen en Job, cuando Dios empieza a interactuar con Job desde el remolino aquel, desde el torbellino, y le empieza a decir dónde y cómo está el granizo, cómo y dónde están divididos los mares, cómo y cómo los truenos siguen un camino, los rayos, y todas esas cosas se fueron descubriendo a través de las edades. En los años 1800 se descubrieron algunas de ellas, en los últimos 100 años se han descubierto otras, que lo que decía el libro de Job en realidad son pruebas científicas. ¿Sí? Quiere decir que fueron inspiradas por Dios, hermano. Dios creó esta tierra, Dios creó el universo, Dios creó la vida en esta tierra y por ende Él conocía todas las cosas que para ese entonces nosotros era un misterio, pero que desde entonces Dios ya las estaba revelando a sus siervos. Amén. Amén. Nos dice cómo obedece el mundo espiritual, porque el libro de Job nos habla de cómo Satanás va delante de la presencia de Dios y va y le dice, ¿a poco no has considerado a Doraelia, verdad? Esta mujer que toca muy bien allá arriba y la ha cercado con tu protección, pero pícale tantito a ver si no se enoja y corre a todos de la iglesia. Ay, no te creas. Hasta el pastor, vámonos. Pícale nomás tantito. Entonces, ¿pero qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Satanás todo el tiempo nos está acosando, ¿sí? Está tratando, ¿sí?, de estarnos perjudicando todo el tiempo. Y que él piensa que nosotros estamos cercados, que es correcto, porque cuando usted viene a Cristo, dice la Escritura que usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, usted es una nueva criatura y todo es hecho nuevo. Y eso hace un arco de protección alrededor, porque dice la Escritura, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Entonces ese escudo está a mi alrededor, ese escudo de fe. Satanás no lo puede penetrar, pero cuando nosotros, hermano, damos lugar, entonces Satanás puede venir y muerde. Dice la Escritura, ¿verdad? El que aportilla el vallado lo muerde, ¿qué? La serpiente. Quiere decir que la serpiente anda afuera, pero si usted se sale, lo muerde. Si no se sale, nadie lo muerde. ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? También tenemos el libro de los Salmos. Son 5 libros, recuérdelo, no es uno, son 5 libros los Salmos. Pero cada uno de ellos tiene inspiración, porque fueron escritos por diferentes personajes. Algunos fueron de Salomón, otros fueron de David, otros fueron de Moisés, otros fueron de los cantores, hijos de Asaf, hijos de Coré. Hubo demasiadas personas que escribieron en este tiempo salmos. Y uno de los más hermosos también son anónimos, como el Salmo 91, nadie sabe quién lo escribió. Y es uno de los salmos más importantes, si no es que el que todos recordamos. Lo que es el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 1, ¿sí? Hay salmos importantes en la Biblia, ¿sí?, que nos dicen cosas maravillosas. ¿Qué nos dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, fíjese, quiero que vaya conmigo. Vaya al Salmo, porque ahí nosotros nos vamos, ¿verdad? Como que nos van acarrereando. Pero mire lo que dice el Salmo 91, si usted va conmigo.
ahí nos dice que es un canto, ¿verdad? Es como una oración de protección. Yo no sé cómo es un canto, ¿verdad? Pero pues en algunas Biblias nos dice que es canto y que es anónimo. Entonces nos dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiere decir que la persona que escribió este salmo se inspiró en su vida, porque muchos de los salmos que David escribía, los escribía basados en su vida. Vamos al Salmo 23, si van conmigo. Imagínese que usted trae un arpa ahorita, o una flauta, ¿sí? O algún instrumento bíblico. Nada de guitarras eléctricas, porque no existían en ese entonces. Pero mire lo que dice aquí. Quiero que vaya conmigo. Amén. Dice, Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos, Me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, hablando de un pastor. Él estaba hablando de Cristo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y él dice que el Dios al que él se estaba refiriendo tenía un callado y le infundía aliento. ¿Sí? Quiere decir que él tenía una relación con Cristo en el Antiguo Testamento. Cáigase con esa. Tenía una relación con Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando aquel que dijo, David es conforme a mi corazón, fue Cristo. Nada más que en el pasado lo conocíamos como el ángel de Jehová, lo conocíamos como el Señor, ¿sí? Pero en realidad es Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver otra cosa. Fíjese lo que dice aquí. Ahora les voy a decir cuando habla y tienes que repasar. Fíjese lo que dice el Salmo 24. Vamos a leer el verso 5 y 6. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y te dice, páusate. Aleluya. Sela significa medita. Significa páusate. Y significa piensa en lo que estás leyendo. Aleluya. Entiéndelo. Gloria a Dios. Esto es lo que estaba haciendo Natanael. ¿Se acuerdan? Que iba y se puso debajo de qué. Porque cuando tú escuchas la palabra del Señor, el judío iba debajo de una higuera y se ponía a meditar en ello. No meditar de que no, esas meditaciones son otra cosa. Yo estoy hablando de meditación en la palabra, de que entres, sí, en un entendimiento con el Señor, en un tiempo de oración para que Dios te empiece a revelar lo que hay aquí escondido, ¿sí? Y en ese momento se ponía debajo de la higuera y estaba escuchando, y por ende, cuando ya lo asimilaba, lo entendía, y por ende era muy difícil que pudiera ser engañado. Es por eso que cuando Cristo lo vio le dijo, he aquí un verdadero israelita donde no hay engaño. ¿Por qué? Porque Aleluya. sabes la palabra, meditas en ella, entonces sabes la verdad. Y una persona que sabe palabras de Dios difícilmente es engañado. Si usted lo han engañado es porque no sabe Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Dile ahí a tu vecino, lee la Biblia. ¿Sí? Sí, porque a veces nomás la traemos el domingo para que vean que tenemos una y de $90. Sí. No voy a traer cualquiera, voy a traer Thompson, voy a traer Scott o voy a traer la del Diario Vivir. Ay, perdóname. Te he perdido que sea Reina Valera 1960, ¿sí? Porque si la traes de la nueva versión internacional están viendo la cara. Pero mire, vamos a ver más adelante. Dice también que existen los proverbios. Los proverbios son dichos como si fueran refranes, pero que encierran una verdad. Alguien dígame un refrán que encierra una buena verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Alguien más? No hay mal que dure 100 años, ni bruto que lo aguante. ¿Alguno otro más?
Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Oh, y tan fuertes los refranes que hacemos, ¿verdad? El que con lobos se junta empieza a aullar. Ay, santo. Oye, están bien pesados. Se vuelve lobo. Pero mire lo que dice Proverbios. Dice Proverbios, hermano, que la mujer, ¿sí?, tiene un proverbio especial. Y quiero que vayan conmigo a leer ese porque es uno de los más especiales. ¿Saben por qué? Porque rara vez la Biblia elogia a una mujer. Sí lo hace. Hay ciertas de ellas que las elogia. Pero aquí está elogiando a una en particular. Está elogiando a aquella que se ha dedicado al Señor. Mire lo que dice. Palabras del rey Lemuel, ¿verdad? Y vamos a ir al verso 10 del capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no caerá de ganancias. Carecerá, perdón, de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Ahí cuidado, busca lana, pues qué lana busca. No se crea. Busca lana y lino, ¿sí? Y con voluntad trabaja con sus manos, es como una nave de mercader, trae pan de lejos y levanta aún de noche y da comida a su familia. Qué bendición una mujer, ¿verdad?, que dice la escritura es virtuosa, ¿sí? Así que, agua, porque las virtuosas les gusta la lana. No se crean, no. Lana y lino, no se vaya por otro lado. Fíjense lo que dice aquí. Cantar de los cantares o los cantares de Salomón nos habla, ¿sí?, de la juventud de Salomón y del romance que pudo haber tenido con algunas de las doncellas que conoció en el campo. Esto es algo muy importante porque también tiene algo que ver o es similar a la relación de Cristo con la iglesia. Más adelante vienen los profetas. Algunos les llaman mayores no porque sean más ancianos, sino porque su profecía fue más larga, ¿sí? Su tiempo profético duró más años y aparte la escritura es más amplia. También existen los profetas menores, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son estos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahí va Lamentaciones, pero sigue siendo Jeremías, porque las Lamentaciones son de Jeremías. Pero si hablamos nosotros de ellos, son 4 en realidad los escritores, ¿verdad? Bueno, 3 porque Jeremías pues no escribió, ¿verdad? Pero bueno, fue el portavoz, vamos a decirlo así. Isaías, ¿quién era Isaías? Alguien que me diga alguna característica de Isaías. Fue un profeta mesiánico. ¿Alguien más? Isaías. ¿Alguien más Isaías? Nadie más sabe de Isaías nada. Pero si vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, ¿no lo dice? Sobre él había los serafines, ¿verdad? Y el uno al otro daba voces y decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando se oía la voz temblaban las puertas, ¿sí o no? Y se llenaba toda la casa de la gloria del Señor. Amén. Y él dijo: ay, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y con mis ojos llenos de pecado, he visto a Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Entonces fue un profeta grande y su profecía aún queda por cumplirse. Mucho de ello se ha cumplido, pero algunas características proféticas aún faltan por cumplirse. Jeremías, ¿qué nos dice? Él nos enseña que la voz de Dios es como un martillo y como fuego, ¿sí o no? Nos enseña que no siempre es fácil servir a Dios. Amén. En su capítulo 20 y 21 nos muestra su pasión cuando dice: jamás volveré a hablar del Señor, ¿sí? Nunca más me acordaré de Él. Sin embargo, había un fuego dentro de mí, dice él. Traté de sufrirlo y no pude, y me venció, ¿sí? Quiere decir que el Señor nos está llamando. El profeta llorón, ¿por qué se le conocía como el profeta llorón? Por las lamentaciones, porque lloró cuando vio aquellos que eran ricos y estaban gorditos y ahora estaban chupados,
se abrazaban, veía cómo las mujeres piadosas cocían a sus propios hijos para comérselos durante ese tiempo. Es que Dios nos ama mucho, hermano, pero cuando lo hacemos enojar, aguas. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Daniel, la profecía más amplia. ¿Sí? Dice Daniel que a él mismo se le apareció un siervo del Señor, ¿sí o no? Y dice, vino y me dijo, desde el momento que tú te pusiste a orar y a inquirir, la orden fue dada para que viniera yo a revelarte lo que tú necesitabas saber, pero el príncipe de Persia se me opuso allá en los aires. Nos da a entender que hay un ejército celestial benigno y maligno y que se oponen entre sí. Y que nuestras oraciones muchas veces son estorbadas por culpa de esos seres. Así que nosotros debemos de orar aún más fuerte, porque en el nombre de Jesús se doblan también los que están allá arriba. Amén. Quiere decir que tenemos algo más excelente que lo que tenía Daniel. Porque Daniel no sabía lo que estaba pasando. Gracias a Daniel ahora ya sabemos cómo funciona el mundo espiritual. Y ahora podemos decir, en el nombre de Jesús se somete a toda potestad allá arriba, para que mis oraciones puedan llegar y puedan ser contestadas. Amén. No estoy predicando, estoy hablando nada más, ¿verdad? De Daniel. Daniel ahorita está pasando una profecía de Daniel. ¿Cuál es? Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Bueno, no lo dice así, pero así lo digo. Anda, Daniel, guarda las palabras de ese libro. ¿Y qué más le dice? La ciencia aumentará y la gente andará. Andarán los venezolanos metiéndose acá en Estados Unidos. Andarán los de Siria viniéndose a Europa. Andará la gente de aquí para allá y la ciencia aumentará. Había grandes éxodos de un lado a otro. Y dice Daniel, decía el varón a Daniel, cuando veas que eso suceda, el fin ya está por llegar. Así que si usted piensa que Cristo va a tardar mucho en llegar, pues déjeme desilusionarlo, porque Cristo viene pronto. Amén. Bien, Oseas, el profeta sangrón le dicen, ¿verdad? Porque se llama Oseas, ¿sí? Oseas. Pero fíjese lo que dice, Oseas, Dios le tocó algo muy especial a Oseas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo enamorarse de la persona equivocada. Y dice que Dios le decía, vas a ir y la vas a agarrar y la vas a traértela para acá. Pero Señor, es una mujer mala, es una mujer ramera, amada de su hermano, decía. ¿Y qué le dijo el Señor? Vas a ir, la vas a traer, la vas a querer, la vas a amar así como está y la vas a hacer señora. Y siendo él un sacerdote santo de Dios. Pero obedeció. Y luego Dios le dijo, ¿qué se siente? Porque eso es lo que yo hago con Israel cada que va y se revuelca con sus ídolos. Cada que va y comete adulterio con otros dioses, yo con amor voy y la tomo de donde está, la traigo y le vuelvo a poner su corona y la amo de nuevo. ¡Ay, qué tremendo! Cómo Dios expresaba a través de la vida de los profetas la pasión que había en su corazón, lo que estaba pasando en la mente de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque ahora podemos entender el corazón de Dios. ¿Usted ha oído a Dios llorar? Aparte de cuando dice Jesús lloró cuando estaba allá. Quiero que vaya al capítulo 11 de Oseas, rapidito, porque si no se nos va toda la noche. Fíjense lo que dice Oseas, capítulo 11. Según las personas que son letradas y que pueden identificar el carácter de las palabras, nos dicen que la persona que estaba ya sea inspirándose, ya sea el escritor o el autor, estaba llorando. Mire lo que dice aquí. Quiero que vaya conmigo al verso 7 del capítulo 11. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero ¿cómo podré yo ponerte a ti, oh Efraín, y abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Adma o como Seboín, Sodoma y Gomorra, hermanos, si no entienden? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no soy hombre, y soy el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. ¿Ya oyó a Dios llorar? Quiere decir que a Dios muchas veces no le faltan ganas de darnos en la cabeza a todos, porque somos rebeldes, hermano. Somos bien difíciles. Nos gusta y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ahí vamos a donde mismo. Pero Dios nos dice, yo soy Dios y no soy hombre. Y yo me acuerdo que eres polvo, ¿sí? Así que no traeré mi juicio. ¿Sabe por qué? Porque hay una sangre preciosa que fue derramada para que usted y yo pudiéramos ser justificados. Amén. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice Joel. Joel advierte, ¿verdad?, que vendría el bautismo del Espíritu Santo, que se derramaría, y se cumplió en Hechos capítulo 2, y posteriormente dice que también en los últimos tiempos volvería a haber un gran avivamiento. Quiere decir que todavía a lo mejor estamos por ver algunas grandes cosas del Espíritu Santo. Amén. Amós nos habla del pensamiento de Dios por 3 pecados, y por el cuarto, no revocar el castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque calcinaron los huesos del rey, ¿sí?, de Edom, hasta quemarlos y calcinarlos. Porque estando las mujeres encintas, les sacaban los bebés del vientre. Estaban tremendo la gente. ¿Y sabe cuál fue el peor? Por el cuarto, y por el cuarto no voy a perdonar a Israel. ¿Sabe por qué? Porque vendían al pobre por un par de zapatos. No puede leer, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes venderían a alguien por un par de zapatos? Bueno, depende cuáles son, si son los Andrea y son los nuevos, no se crea. Pero es la verdad, hermano, hay gente que es tremenda, ¿sí? A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Mire, toda la bendición que hay en Estados Unidos, ¿amén? Bueno, si así lo queremos ver. Pero mientras que nosotros estamos bien padre en el mall y estamos comiendo comida de McDonald's y una hamburguesa sabrosa de Whataburger, gente en otras partes del mundo está muriendo. Porque para poder mantener esa economía tienen que ir a andarse matando con otras personas. ¡Qué tremendo! Porque a veces cada mordida que le damos a Whataburger es un niño que está sufriendo en el mundo. Pero no lo pensamos así, ¿verdad? Que la hamburguesa de McDonald's está bien sabrosa, ¿sí? Los nuggets hechos de ratas están bien sabrosos, ¿sí? Carne procesada que me da cáncer está bien sabrosa. Qué tremenda, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Bueno, y si no dice amén como quieran. Fíjese. Y luego pues ahí siguen Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, sí, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero le voy a hablar un poquito de Habacuc. Habacuc nos dice que ya existía Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Vamos a ir? ¿Sí? Yo quiero ir. ¿Sabe por qué? Porque nombra a más de un personaje. Mire lo que le voy a decir. Turun, turun. Ya llegué. Ok, fíjese. Aquí estamos en Habacuc. Y dice Habacuc, el primero que vamos a leer, ¿sí?, es el capítulo 1, verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste tú. Y tú, oh roca. A alguien le dice roca y a alguien le dice Jehová. Amén. Ahora, no estamos acabando ahí. Fíjese todavía más adelante. Capítulo 3, verso 3. Dios vendrá de Tamán y el santo del monte de Parán. Son montes opuestos, hermanos. Uno está de este lado, si va geográficamente, y el otro está acá. A uno le llama Dios y a otro le llama Señor. Pero los dos vienen de diferentes lugares. Amén. Y el resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de las manos del Señor. ¿Sí? Y ahí estaba escondido. Es que su poder es luz, hermano. Es luz, luz inaccesible. Así que cuando usted quiera saber, Habacuc nos habla de esto. Bien, vamos a ver más adelante.
Fíjense que ahora en el Nuevo Testamento está dividido por 4. Habíamos hablado de que también están las cartas de Pablo, pero aunque Pablo le llama evangelio, ¿sí?, los escritores dicen otra cosa. Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que cuando algo no nos parece, aunque diga la Biblia, le damos una patada y nosotros hacemos lo que queramos. Amén. Para todos nosotros, ¿cuántos evangelios hay? 4. O sea que lo que Pablo diga, sopa, date para allá. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Si hay un evangelio más. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Amén. Bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, ¿para quién escribe? Para los judíos, hermano. Es por eso que él usa el método persuasivo, cuando quiere persuadir a la gente diciéndole como está escrito. Esa palabra la va a encontrar mucho, ¿sí?, en el libro de Mateo. Como está escrito. Y habla de la genealogía del Mesías desde el principio, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver en qué momento, ¿verdad? Desde Abraham y después más adelante David y después más adelante toda la genealogía de los reyes hasta llegar a Jesús, quien era descendiente, ¿sí?, de la tribu de Judá. Aleluya. Amén. Después viene Marcos. Marcos escribe a los romanos. ¿Por qué? Porque Marcos en realidad es el evangelio de Pedro, pero Pedro puso a Marcos a escribirlo, ¿sí? Entonces Juan Marcos, ¿sí?, es el que escribe a los romanos. Y lo podemos ver porque habla mucho acerca de liberación y habla mucho acerca de la oración. Quiere decir que le está hablando a un pueblo gentil pagano, ¿sí? Y les dice que te tienes que arrepentir, porque hay un lugar, dijo Jesús varias veces, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Gloria a Dios. Amén. Es una advertencia. Después viene Lucas, médico amado. Era médico, ¿sabía usted? Era doctor. Y él es el más fiel de todos, porque él dice que él indagó. Y le escribe a Teófilo. Y le indaga. Y le dice, después de haber buscado minuciosamente las cosas, ahora deseo ponértelas en orden para que sepas lo que sucedió. Qué tremendo. Así que, aunque usted pueda decir, es que los apóstoles andaban allá en la luna con Cristo, sí, pero este era doctor y no andaba en el tiempo todavía con los apóstoles. Él ya después vino más adelante. Y sin embargo, estudió, hizo una recopilación, o si usted le quiere decir una tesis, y de su tesis viene este evangelio y el libro de los Hechos, porque él escribió los dos. Amén. Entonces es bien importante que usted sepa, y si usted se fija, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos son los libros más claros, se les entiende más porque están bien eslabonados, ¿sí?, y tienen una sapiencia más elevada. Quiere decir que no se fijó en cualquier cosa, se fijó a detalle, ¿sí? Así que si hay milagros registrados en Lucas, que hay 52 milagros registrados ahí, ¿sí? Hay más milagros registrados en Lucas que en todos los otros, ¿sí? Ahora viene también Juan. Juan escribe ¿a quién? A todos los cristianos en todas partes, comúnmente a la iglesia. Juan nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Entonces es bien importante que nosotros veamos eso. Mateo nos presenta al Mesías, Marcos nos presenta a Jesús como hombre y como Dios, Lucas nos presenta a Jesús como un ser histórico y verdadero, y Juan nos presenta a Jesús como Dios. Amén. Después viene el libro de historia, que es el libro de los Hechos, y posteriormente vienen 21 cartas. En realidad son 14 cartas paulinas. Bueno, una está en dudas, que el autor de Hebreos, ¿verdad?, siempre ha sido un debate, y aunque en la Biblia, ¿verdad?, que escribió Casiodoro de Reina, la original, la Biblia del Oso, ahí sí aparece epístola de San Pablo a los Hebreos. Más adelante fue removido y solamente sabemos que es la epístola a los Hebreos. No, en realidad se quedó como algo anónimo, pero por el carácter que habla y por las cosas y como habla de Timoteo, porque lo menciona, en realidad está hablando con el carácter de Pablo, ¿verdad?
Ven. Entonces, algunos dicen, es que se ve un poquito diferente, se ve más fuerte y Pablo normalmente es menos agresivo. Pues sí, porque no le iba a hablar igual a los que ya conocían los hebreos a los que eran gentiles. Amén. Bueno, ese es mi pensar. Pero si nos vamos a la historia, bueno, sí, es un anonimato, ¿verdad? Entonces son 13 cartas en realidad de Pablo confirmadas, Hebreos, que es anónima, y las demás se les conoce como las epístolas generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son escritas para personajes, individuos específicos, ¿sí? Pablo, cuando dice carta de Pablo a los romanos, está hablándole a toda una nación o a todo un imperio, ¿verdad? Cuando dice a los Gálatas, Galacia era una región en aquel entonces, ¿verdad? Cuando habla de Éfeso, también estaba hablando de una ciudad con muchos moradores, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos a Filipenses, también Filipos, ¿verdad? Y Colosas. Todas estos fueron ciudades, pero no se le escribía a uno en particular, sino que se le escribía a todo un pueblo. Pero cuando ya llegamos a Santiago, a Pedro, a Juan, a Judas, pues en realidad sí se escribía específicamente a un individuo o a un grupo muy selectivo de personas, como a las 12 tribus esparcidas, ¿verdad? Entonces, es bien importante saber esto. Con esto nosotros llegamos, ¿verdad?, al fin de las cartas, y posteriormente viene la profecía, Apocalipsis, que es el único libro profético, según se cree, inspirado por Dios, ¿verdad?, y revelado al apóstol Juan. ¿Ok? Ahora, si nosotros ya dividimos esto, vamos a entrar, ¿sí?, en otra parte de este estudio. Si nosotros le ponemos títulos y divisiones, entonces la Biblia tiene los libros de la ley, los libros de historia, los libros de poesía, los libros proféticos. Después vienen los evangelios, historia, cartas y profecía, ¿sí? Así que es importante que nosotros sepamos cómo está dividida la Biblia. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante, antes ya de terminar, cómo nosotros podemos o debemos leer la Biblia. Primeramente, es bueno que leamos diariamente. Salmos 1:2. ¿Qué nos dice Salmos 1:2? Más bien, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, ¿verdad? Quiere decir que la Biblia la debo de leer ¿cada cuándo? Todos los días. ¿Sí? Amén. Es que aquí ya ven que dice que sus evangelios son 4. Sí. Pero ¿por qué Apocalipsis? Apocalipsis, lo que pasa es de que es un libro de revelación, pero es una profecía para los últimos días, para que la gente que viviera al final, ¿verdad?, pudiera arrepentirse a través de conocer ese libro, lo cual se vería también como un libro evangélico hasta cierto punto, ¿sí? Bien, entonces aquí nos dice Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios. Quiere decir que tenemos que estarnos alimentando con la escritura. ¿Cada cuándo? El espíritu se alimenta, hermano. ¿Cuántos aguantan una dieta sin comer todo un día? Los que han ayunado. Un día, ¿verdad? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Sin comida? ¿Sin agua? ¿No? Sin nada, no, aquí es sin nada, porque la Biblia nos dice que es alimento y es también agua que salta para vida eterna. Mi pregunta es para usted, ¿puede estar sin nada? ¿Cuántos días? Todavía sin comida podemos aguantar, pero sin agua. Ay, santo, nos deshidratamos, ¿sí o no? Se nos baja el potasio, convulsionamos, vamos a dar al hospital y nos tienen que poner suero, ¿sí? Suero vida oral. Así que, ¿qué nos está diciendo? No podemos estar sin la palabra del Señor, hermano, porque lo que le estás haciendo a todo tu cuerpo, cuando no lees la palabra de Dios y no meditas en él, se lo estás haciendo al Espíritu. Y ahí anda el Espíritu diciendo, échame una gotita de perdido un Juan 3:16. Ya de perdido, léeme, ¿verdad? El Salmo 23, no seas ingrato. Ya si te lo sabes de memoria, de perdido, recítalo. ¿Sí? Pero la verdad, hermano, es que no le queremos dar nada al Espíritu. Como decía la hermana Mireles, le damos a la carne.
pero al espíritu no le queremos dar nada. ¿Cuántos alimentan el espíritu? ¿Cuántos leen? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos vienen a la iglesia? ¿Cuántos le hablan a otro de Cristo? Ahora pregúntate, ¿cómo está mi vida espiritual? Amén. ¿Verdad? Leer selectivamente. Primera carta de Pedro 2:2. ¿Qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. La Biblia, hermano, esto es similar. ¿Lo estamos oyendo? La Biblia, ¿sí? Es un Nestlé. ¿Cuántos iban bien apurados cuando tenían los niños chiquitos? A ver, Lalo, tú hace poquito con el güerito. ¿A poco así no ibas y ibas hasta la farmacia a agarrarle la leche? Y a la hora que la necesite, porque el güerito no se iba a esperar. A ver si Lalo tiene ganas de levantarse o a ver si Vicky quiere. No, era de que tienes que ir ya porque el grito te está avisando que el niño quiere leche. Amén. Dice la Biblia que tenemos que así de esa manera. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, tienes que estar gritando y llorando porque te hace falta la palabra de Dios. Pero no gritamos ni lloramos. Yo cuando no me dan tamales o cuando no me dan pozole. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Tenemos que ponerle atención a nuestra vida espiritual. Amén. Yo no te estoy diciendo que esto es que lo hagas para que los demás sepan o que tengas que estar metido aquí en la iglesia, no. Yo te lo digo, ahí en tu casa es necesario. Mira, lo creo tanto que por eso les di ese estudio de los libros, para que de perdido tengan una excusa para juntarse todos y leer la Biblia juntos. ¿Sabe por qué? Porque van a tener una presentación. Y desde el más grande hasta el más chiquito va a participar en la presentación. Porque el propósito no es de que vengas a hablarnos de la Biblia. El propósito es de que te juntes en tu casa. Te juntes con tu papá, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos y leas la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Eso es con lo que te vas a quedar. Amén. Amén. ¿Qué nos dice Hebreos 5, del 13 al 14? Pues todo lo que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, pues aún es niño, pero el alimento sólido es para los maduros, para que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Tú tienes que empezar todo el tiempo a leer la palabra. ¿Y qué pasa cuando ya empiezas a aprendértela? Ya estoy creciendo, ya para cuando empiezo a madurar, ya debo de saber algo de palabra, ¿verdad que sí? Ya la debo de poner por obra también en mi vida. Y llega un momento en que la palabra deja de ser leche para convertirse en carne, para convertirse en alimento sólido para mi vida, para que yo pueda ir y rescatar a otros de las garras del infierno. ¿Para qué es? Fíjese, quiero que vaya conmigo a Judas. No el que entregó a Cristo, ese no escribió nada, pero venga a Judas Tadeo. Ándale, San Juditas, a ver si les hace un milagro. Mire lo que dice aquí. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra ¿qué? Santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, ¿qué dice? De nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué te dice que hagas? Algunos que dudan, convéncelos. A otros sálvalos, arrebátalos del fuego. Ya mero te dice, estírale los pelos, dales una patada. Pero que vengan a la iglesia y se arrepientan. Es cierto. ¿No? ¿A poco no han leído Nehemías? ¿Qué les dijo Nehemías? Promete. No, sopas, promete. Vaya, léalo si yo no se lo estoy inventando. ¿Sí? Hay gente que va a entrar al cielo a patadas. ¿Cuántos creen? ¿Sí? Hay gente que va a entrar al cielo a empujones. Dice un hermano que se convirtió del satanismo, que él iba a la iglesia. Dice, y yo iba a entrar, pero, dice, se sentía la presencia.
Dice, y otra vez iba y afuera de la puerta de la iglesia me regresaba. Dice, me regresaba. ¿Por qué? Porque se sentía la presencia, dice, pero un día, dice, empecé a sentir que alguien me empujaba. Dice, yo lo que me quería regresar y sentía manos invisibles que me empujaban para adentro. Dice, después entendí que eran los ángeles de Dios. ¿Sabía usted que los ángeles pelean con usted? Dice el libro de los jueces que cuando pelearon con Sísara, dijo, aún las estrellas nos ayudaron a vencer a Sísara. Las estrellas, dice la Biblia que los hijos de Dios son comparados con las estrellas. En otras palabras, los ángeles les ayudaron en la guerra, hermano. Los ángeles están ahí. Ellos están ahí para que tu pie no tropiece en piedra. Ellos están ahí para el servicio de los que han de ser salvos. Pues bueno, si no lo cree, yo sí creo. Amén. Pero mire lo que dice aquí. Lea con oración. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Quiere decir que tú tienes que leer la palabra porque tú quieres, porque te nace de tu corazón. ¿Cómo ve? Hay una canción que dice, me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Pues yo le voy a decir que le nazca del corazón leer la palabra de Dios. Que realmente usted diga, yo quiero leer la palabra de Dios. Yo tengo el anhelo y el deseo por tu palabra. Ya con esto vamos a terminar. Mire lo que dice aquí. Y con esto vamos a terminar porque es con lo que me voy a quedar para la próxima semana. Ya vamos a acabar. Salmo 68:11. El Señor da la palabra y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva. ¿Qué es lo que significa eso? Quiero que vaya conmigo a Salmo 68:11. Vamos a leerlo todos juntos porque cuando leemos pero no conocemos el contexto, entonces podemos confundirnos. Pero mire lo que dice en realidad el Salmo. Salmo 6:8. Dice el verso 11. Aquí, fíjese, por eso le estoy diciendo, mire lo que dice aquí. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. De las que llevaban está hablando de mujeres. Pero a veces nosotros podemos confundirnos con el lenguaje, ¿sí? Y de eso es de lo que sigue. En el próximo estudio vamos a hablar de las diferentes versiones que tienen las Biblias, para que usted pueda entender, ¿sí?, qué versión es más explícita y usted la puede entender, y cuáles son más fieles a los textos originales. ¿Amén? Amén. Bueno, pues entonces vamos a terminar hasta aquí. Le voy a pedir, ¿hay algún anuncio? ¿No? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bien, pues que pase nuestro hermano Miguel para despedirnos. Entonces quedamos pendientes para la próxima clase. Amén. Dios les bendiga. Amén.